Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y por lo tanto con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer, no actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos. Muchas gracias. UK resist. No worries. Resist this attempt by the Trump administration. Sorry, guys. UK must resist. UK must resist this attempt by the Trump administration. Just don't go past us. Thank you. Ecuador retiró el asilo diplomático a Julian Assange, quien se estableció desde el 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres. El otorgamiento y terminación del asilo es potestad soberana de un Estado. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Desde hace varios años vive en el Ecuador
uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quienes, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo. La Asamblea Nacional del Ecuador respaldó la decisión tomada por el presidente Lenín Moreno y solicitó se suspenda los efectos jurídicos de la naturalización de Assange. Assange violó constantemente disposiciones expresas en convenciones internacionales y el protocolo de convivencia establecido por el Estado ecuatoriano, en el que se regulaba sus visitas y comunicaciones. La decisión del Ecuador se ha producido luego de contar con las garantías otorgadas por Gran Bretaña de que no existen riesgos para la vida e integridad del señor Assange y, por supuesto, debido a su reiterada violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y Caracas de 1954, así como también por los incumplimientos del señor Assange al protocolo especial de convivencia de la embajada. Yo creo que la decisión del gobierno rescata la posibilidad que sobre su misión diplomática tenga autoridad el Ecuador, porque la misión diplomática de Londres no era del Ecuador, era la misión de Assange. Ese paso era inevitable. El señor Assange se había convertido en bastante más que un huésped incómodo, se había convertido en una bomba de tiempo metida en nuestra embajada en Londres. Assange se convierte en alguien ligado a uno de los polos de poder, sobre todo a lo que era el poder hacia Rusia, hacia este polo que enfrentaba al otro polo de poder norteamericano. Esto complica la situación, dado que el Ecuador no tiene capacidad de enfrentar las presiones de Estados Unidos y la complicidad de Gran Bretaña. Creo que le estaba perjudicando terriblemente a las relaciones diplomáticas del Ecuador con varios países. Además, y como cuentan, y esto nos enteramos ahora muchos ecuatorianos de todos los desmanes que el señor cometía al interior de la embajada, había más que razones para sacarlo, pero también porque él intervenía en política de otros países desde la embajada ecuatoriana y eso acarreaba responsabilidades para la embajada. Así es que me parece muy bien que por fin el Ecuador haya tomado la decisión de recuperar la soberanía de su embajada en Londres. La verdad yo estoy a favor con la decisión que tomó el gobierno. ¿Por qué? Porque el mantenerlo al señor Assange en el asilo político representaba un gasto bastante para el país y además todas las malas actitudes que el señor Assange mantenía. Creo que es una decisión totalmente acertada. Creo que es una decisión que se la debió haber tomado hace muchísimo tiempo. Una persona que con sus valores deja mucho que desear y que nos ha ofendido como país. Es bueno que al sacarlo de la embajada y quitarle la nacionalidad ecuatoriana, la sospecha de que algo sabía que no podía decirse queda desvirtuada. Yo creo que este hecho merece una felicitación al gobierno, que ya era hora que terminemos con este asunto que tanto ha enturbiado las relaciones del Ecuador con otros países, con Inglaterra, con España, con el propio Estados Unidos, con Suecia inclusive en su momento, ¿no? Creo que se pone ya un punto final a la acción ecuatoriana frente a Assange, que por otra parte nos ha costado mucho dinero. No tenemos que dejar de recordar que el Ecuador gastó desde junio de 2012 hasta septiembre de 2018 la suma de $5.817.000 en servicios de seguridad y casi $400.000 en rubros que van desde servicios médicos, alimentación y lavado de ropa hasta consultorías de asesoría jurídica. Líderes políticos a nivel mundial han expresado su respaldo a la decisión del gobierno ecuatoriano de retirar el asilo a Assange, quien es considerado por muchos como un peligro a la seguridad informática. Lo que ha sucedido hoy es el resultado de años de diplomacia cuidadosa. Ha sido una decisión muy valiente del presidente Moreno en Ecuador, de resolver una situación que se había extendido por casi 7 años. Quiero agradecer a la policía por el profesionalismo en el trabajo realizado y agradecer la cooperación del gobierno ecuatoriano por ayudarnos a resolver esta situación. En Gran Bretaña, nadie está por encima de la ley.
Estoy muy feliz con la decisión que ha tomado el presidente Moreno. Quiero extenderle las gracias desde Gran Bretaña por su predisposición para resolver esta situación. Se recupera la dignidad estropeada del Ecuador. Creo que el Ecuador gana en cuanto se libra de un huésped incómodo, que además creo que gana porque de ahora en adelante el Ecuador podrá restablecer sus relaciones en un ambiente de cordialidad, sin esta aspereza que era el señor Assange, con una serie de países con los cuales nuestras relaciones estaban afectadas. Era indigno el soportar. Por fin se han liberado de esto. La paciencia que ha tenido el presidente Lenín Moreno revela su carácter. Es un hombre que tiene aguante. No puedes tú llegar a una casa, la casa de los ecuatorianos, el territorio ecuatoriano en Londres, que te acoge con afecto, que te da de comer, que te cuida, y empezar a denunciar al dueño de casa. Pues de ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena. Presidente Lenín Moreno, muchas gracias por esta entrevista con BBC Mundo. Presidente, ¿en qué momento exacto tomó usted la decisión de retirar el asilo a Julian Assange? Bueno, le comento, Gerardo, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista y gracias a la audiencia. Un saludo a ella. Es algo que se fue acumulando. Nosotros hemos manifestado desde el primer momento de gobierno nuestro deseo de ser tolerantes, de ser respetuosos con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, y así nos hemos comportado. Tal es así que inclusive hemos descartado la ley Mordaza, haciéndole profundas reformas y permitiendo que realmente haya libertad de expresión, que sobren vientos de respeto a ese derecho tan importante de pensar libremente que deben tener todos los seres humanos y por forma particular los ecuatorianos. Se fueron acumulando muchos temas. Recordemos nosotros que el señor Julian Assange ha violado todas las convenciones, los principios que quedaron establecidos en las convenciones de La Habana, de Caracas, de Viena, todos han sido violentados por él. Su comportamiento, agrediendo a guardias, agrediendo verbal y físicamente a empleados de la embajada y además dando disposiciones a su organización Wikileaks para que viole algo tan elemental como es el de no intervenir en la política de los otros países que debe cumplir todos los asilados. Yo recuerdo todavía cuando fue asilado el presidente Belaúnde Terry de Perú, pues el momento de ingresar a su asilo dijo que desde ese momento sus labios se cierran para el tema de política internacional. Así es como debe comportarse un asilado. Al anunciar su decisión, usted dijo que Assange amenazó a Ecuador. Sí. ¿Puede explicarlo? Sí, claro que sí. Eso se encuentra inclusive grabado. Amenazó al gobierno, amenazó a la gente de la embajada, amenazó al país. Y ahí están las consecuencias de la amenaza. 40 millones de ataques cibernéticos que han venido de Brasil, que han venido de Austria, de Canadá, de Estados Unidos y del mismo Ecuador, dirigidos a nuestra Cancillería, a la Presidencia, al sistema de rentas internas, etcétera, y a la banca privada, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de comportamiento que tienen ellos. Realmente no periodismo bajo ninguna circunstancia, sino terrorismo cibernético. Algunos sostienen que usted le retiró el asilo a Assange luego de que se publicaran fotos de su vida privada, de su vida íntima, y también de que Wikileaks publicara información que vincula a su hermano con la formación de una empresa offshore. ¿Qué responde a eso? Realmente cualquier ecuatoriano que no esté en la actividad gubernamental puede formar una empresa offshore. No está prohibido. Yo he demostrado con declaraciones y con documentos de que esa empresa no me pertenece, no me ha pertenecido nunca, que no tengo relación con ella. Y con respecto a un departamento en el cual supuestamente yo pasaba vacaciones, también hemos comprobado con declaraciones de la misma gente que habita los departamentos, de que en primer lugar ese no es un departamento de lujo, que no lo conozco, que nunca he estado ahí, y por supuesto con el documento respectivo que no me pertenece. ¿Pero a usted le consta que Assange estuvo detrás de esa filtración? No, es que no es necesariamente por ello que le quitamos el asilo. Es porque se venía acumulando varias experiencias negativas, entre esas la amenaza que prefirió contra el Ecuador, diciendo, y contra el Ecuador y el mundo, diciendo que va a activar puntos el momento en que se le quitaría el derecho al asilo.
Usted también ha acusado al expresidente Rafael Correa de estar detrás de la difusión de alguna de estas denuncias en su contra. ¿Usted cree que coordinó Correa con Assange en algún momento? No le quede ninguna duda. No le quede ninguna duda. Es típico del comportamiento del expresidente Correa el formar esas tramas, el formar esas marañas, esas telarañas para tratar de enredar a la gente y para tratar de desprestigiarla. Lo hacía todos los sábados en sus sabatinas. No sé si usted las recuerda y las vio algún momento. Él se comportaba así. Pero no solo eso, sino que ahora que pregona la libertad de expresión, hay que recordarle a él que encarceló periodistas, que persiguió periodistas, que demandó a medios de comunicación con sumas extremadamente millonarias y que, por supuesto, su justicia servil, obsecuente, daba como resultado juicios a su favor. ¿Pero a usted le consta que hubo específicamente alguna coordinación entre Assange y Correa para desestabilizar a su gobierno, como usted señala? Bueno, tenemos casi todas las evidencias de que en este momento existen 3 hackers en Ecuador que están siendo investigados. Uno de ellos está con prisión preventiva y tenemos todas las memorias que están siendo analizadas con el fin de detectar las relaciones que ha tenido este hacker, no recuerdo el nombre. Es importante recalcar que una persona clave de la política del señor Correa, el señor Ricardo Patiño, ha viajado permanentemente con este hacker a varios lugares del mundo, coincidiendo a veces en el mismo avión, coincidiendo en los mismos asientos e inclusive coincidiendo de un día para el otro, a lo mejor para despistar un poco. Es decir, están vinculados y nosotros lo vamos a descubrir y por supuesto lo vamos a exponer a los medios de comunicación. Usted, al hacer el anuncio del retiro del asilo a Assange, también dijo que solicitó y obtuvo del gobierno británico la garantía de que Assange no sería entregado a un país donde pueda enfrentar la pena de muerte o tortura. ¿Pero buscó alguna garantía específica de que no fuera extraditado a Estados Unidos? Bueno, es el compromiso del gobierno británico, es el compromiso del reino británico. Nosotros, respetuosos como somos de los derechos humanos, del derecho a la vida, a la integridad de la persona, pues solicitamos durante 3 veces al gobierno británico y nos contestó con sendas cartas también al respecto de que bajo ninguna circunstancia se lo iba a extraditar a ningún país en el que pueda ser torturado o sufra a lo mejor la pena de muerte. Claro, pero le pregunto porque Estados Unidos ya presentó una acusación contra Assange por conspiración para hackear una computadora del gobierno. ¿Cómo vería Ecuador que él fuera extraditado finalmente a Estados Unidos? Es que nosotros no es a los Estados Unidos a quien teníamos que preguntar. Nosotros teníamos que preguntar al sitio donde se encuentra la Embajada de Ecuador, que es el Reino Británico. A ellos debíamos consultarlo. Si iba o no iba a extraditar. En esas circunstancias, lo que hagan los otros países ya es cuestión de cada uno. Pero usted descarta, usted no cree y no quiere que sea extraditado a Estados Unidos, Assange. Bueno, ese es el compromiso que obtuvimos del Reino Británico y esperamos que el Reino Británico lo cumpla. Usted señala que fue una decisión soberana de Ecuador, el retiro. Pero también, además de discutir estos términos con el gobierno británico, también lo trató con autoridades del gobierno de Estados Unidos el asunto Assange. Por ejemplo, el vicepresidente Mike Pence, según confirmó la Casa Blanca el año pasado. ¿Cómo fueron esas conversaciones? Bueno, muy cortante el momento en que el vicepresidente Pence me planteó el tema. Yo le dije que esa era una decisión soberana del Ecuador. ¿Qué es lo que le planteó específicamente? No, pues él le dijo qué opinaba acerca del tema de Assange. Entonces yo le dije que lo que pase con el señor Assange era una decisión soberana que íbamos, por supuesto, a conversarla con su Procuraduría Jurídica, con el Imperio Británico, con el Reino Británico, que es lo que corresponde, y el Ecuador prácticamente era, y con el señor Assange, por supuesto. ¿Qué le dice a quienes opinan que con el arresto de Assange pierde la libertad de expresión en el mundo? Yo creo que bajo ninguna circunstancia. Si es que la libertad de expresión es algo conducido, es algo netamente ideológico, si es que es algo teledirigido, por decirlo de alguna forma, yo pienso que no se pierde la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que ser amplia. No debe crear tantas incertidumbres ni tantas dudas acerca del direccionamiento específico que se da a la información que se obtiene. El argumento es que si efectivamente Assange llega a ser juzgado y condenado por hackear una computadora del gobierno, por difundir información que el gobierno de Estados Unidos consideraba secreta, eso puede ser utilizado por otros países para tomar decisiones contra medios de información que publiquen información que a ellos no les interese. Bueno, verdaderamente creo que no. Vuelvo a recalcar, o sea, no es con los Estados Unidos con quien hemos conversado. Nosotros conversamos con el Reino Británico, con sus autoridades,
conversamos con la señora embajadora, y también, por supuesto, con el señor Assange y su abogado, que creo que es con quien debíamos haber conversado. Hasta ahora Ecuador parecía, usted ha señalado inconductas de Assange, actitudes incluso agresivas con personal de la embajada. ¿Puede dar algunos ejemplos concretos, agresiones a guardias? Sí, cómo no. Por favor. Sí, cómo no, tenemos las evidencias de ello. Y no solamente de eso, mire, Gerardo, algo que nos preocupa bastante más es la poca seriedad, la poca importancia que dio a los protocolos que habíamos firmado. Y qué pena, vuelvo a recalcar, lo dije hace un momento, decirlo este momento, pero inclusive manchaba con sus heces las paredes de la embajada. Jugaba fútbol mientras había gente esperando, paseaba en su patinete en paños menores, etc. Ya se puede imaginar lo tolerantes que hemos sido, pero claro, eso ya llegó a su límite. Y por eso hemos terminado ese asilo que, lo decía también hace un momento, además tiene el 80% de aprobación de todos los ecuatorianos, porque ellos sintieron, supieron, conocieron, vieron todas las violaciones que hizo el señor Assange a los protocolos que se habían firmado. También ha dicho que Assange utilizó la embajada de Ecuador en Londres como un centro, intentó utilizarla como un centro de espionaje para involucrarse en asuntos de otros países, de Estados Unidos, el Vaticano, el tema de Cataluña. Pero la pregunta que muchos se pueden hacer, ¿cómo podía hacer él todo eso estando recluido en la embajada? Porque tenía la alcahuetería del gobierno anterior, porque tenía la alcahuetería de las autoridades del gobierno anterior y prácticamente convirtió a la embajada en un centro de espionaje internacional y de terrorismo informático. Eso no es periodismo, Gerardo. Lo que usted hace es periodismo. Lo que hace la cadena a la que usted pertenece, eso es periodismo. Periodismo serio, periodismo, vuelvo a recalcar, no dirigido, no con una ideología a ultranza, sino sobre todo para favorecer la libertad de expresarse. ¿Y esto usted cree que Assange lo hacía por cuenta propia para beneficiarse él mismo o lo hacía por órdenes de otros? Pues el señor Assange, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, es una persona bastante adinerada, que tiene muchos recursos, su organización, y que nosotros ahora vemos pues, cómo es que los consigue. Por último, a propósito de Correa, Interpol, tengo entendido que ha rechazado un pedido de Ecuador para arrestarlo y extraditarlo al expresidente por su presunto involucramiento en el secuestro de un opositor. ¿Va a hacer algo más Ecuador para intentar arrestar a Correa? Bueno, nosotros hemos hecho la solicitud de Interpol. Interpol es una organización independiente que sabrá si lo hace o no. Pero en el Ecuador, ahora que hay una justicia autónoma e independiente, ha determinado pues, que la orden de prisión contra el señor Correa, que debería estar allí, por la cantidad de males, por la cantidad de daño, por la cantidad de lesiones que realizó sobre la dignidad de los ecuatorianos y sobre todo sobre su economía. Es decir, que si Correa vuelve a Ecuador... Va a la cárcel, que es donde debe estar. Perdón, dígalo. Va a la cárcel, que es donde debe estar. Presidente Moreno, muchas gracias por esta entrevista con Venezuela. Muchas gracias. A usted.